Bueno, los ejes principales de ruidos en la web, cómo se informan los adolescentes en la era digital, parten de un problema que afecta a todo el mundo, es decir, que no es exclusivamente argentino. Y el problema es que cuando los chicos de edad escolar primaria o secundaria buscan información en la web, y hay que decir que buscar información es la segunda actividad más importante de los chicos cuando navegan en internet después de las redes sociales, ya sea para la tarea escolar como para sus propios intereses. El problema más grande es que cuando buscan información en internet, los chicos utilizan el primer link que les aparece. No chequean, no comparan y no buscan segundos y terceros sitios web. El otro problema es que no distinguen entre contenido informativo y publicidad. El gran riesgo es que utilicen la publicidad como si se tratara de una información. Y el tercer problema es que se informan básicamente por las redes sociales. Esto que pasa en general con toda la población se agrava en el caso de los adolescentes porque son los usuarios más fuertes, más intensos en relación a las redes sociales. ¿Cuál es el problema de informarse prácticamente de manera exclusiva por las redes sociales? Que la información es parcial porque solo depende de sus gustos o de los gustos de sus contactos, que está descontextualizada porque no la tenemos como en un diario, distintas notas para conectar y entender mejor el problema, sino que es una gota de un tema, otra gota de otro tema, es decir, descontextualizada y fragmentada. Y el tercer gran problema es que terminan creyendo y recordando más al contacto que se los envió que al origen de la información. Y este es un problema muy grave porque los chicos lo que suelen decir es: la puedo viralizar y compartir porque la recibí de mi mejor amigo, o de mi hermano, o de mi mamá. De hecho, las encuestas, no solo en la Argentina, una muy reciente en Estados Unidos, muestra que la gente recuerda más quién le envió esa información que el origen y procedencia. Entonces, no chequear la procedencia y la fuente de información lo que hace es que los chicos estén usando información poco confiable y de procedencia dudosa. Entonces, a partir de ahí arranca el libro. El libro tiene dos grandes partes. La primera es entender este problema y cuáles son los riesgos, que los riesgos, hablaremos después, pero es la propia democracia. Y la segunda parte es qué se podría hacer. ¿Por qué pensamos tanto en los adolescentes si este es un problema que afecta a toda la sociedad, no tener criterio para elegir información? Pensamos en los adolescentes porque es un grupo social que está en formación. Y entonces, si hablamos del grupo social que está en formación, tenemos que hablar de la educación y la escuela. La escuela es una institución que nació con Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer lo que la imprenta comenzaba a difundir. Durante siglos, la labor principal de la escuela era distribuir información, hacer la información accesible para toda la población. Hoy, en el siglo XXI, ese desafío dejó de existir porque información es lo que sobra y está al alcance de todos. El acceso está facilitado. La escuela tiene otros desafíos, que no es ya distribuir información, sino enseñar a pensarla, enseñar a compararla, a chequearla, a organizarla, a procesarla y a formar la propia opinión. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para la educación si este tema no se hace cotidiano en las escuelas? El riesgo es estar formando a un chico que, lo que pasa hoy, copia y pega para la tarea escolar. Y lo que me interesa a través del libro dejar en claro es que copiar y pegar no es una travesura ni una picardía de un chico, es hacer un uso no reflexivo ni crítico de la información que circula en la web. La Internet tiene un potencial muy grande si se lo sabe usar. Entonces, la UNESCO, que es el organismo de educación de Naciones Unidas para todo el mundo, está dándole prioridad hoy en día a un concepto nuevo que se llama alfabetización informacional. Este es el eje para todo el mundo. Antes, hasta hace 20 años, la UNESCO decía que la persona alfabetizada es la que sabe leer y escribir, porque hace 30 años era lo que alcanzaba para insertarse en un trabajo, por ejemplo. Hoy en día la UNESCO ya dice que leer literalmente un mensaje, un texto, no alcanza. Hoy hay que saber leer entre líneas, como decimos vulgar o ordinariamente. Hay que saber entender,
comprender, analizar, interpretar y formar la propia opinión para tomar decisiones. Entonces, este es el gran desafío para la escuela, dejar de distribuir información y que lo importante no sea la memoria, memorizar los ríos de América o memorizar cuándo se inventó tal vacuna, sino entender, comprender, analizar y poder formar la propia opinión de manera reflexiva y crítica. ¿Cuál es el...? Entonces, vamos a empezar por entender uno de los riesgos mayores de no saber buscar información, de copiar y pegar el primer link, de no chequear y de creer o de informarse básicamente por las redes sociales. ¿Cuál es el principal riesgo? Bueno, el origen de las noticias falsas o fake news, como se las conoce en el mundo, es justamente este. La viralización de informaciones por creer más en los contactos que en medios de comunicación tradicionales que chequean la información o sitios de organizaciones suficientemente autorizadas que chequean sus informaciones. Las noticias falsas nacen justamente por eso y los adolescentes, sin quererlo y sin intención, muchas veces se hacen partícipes de este grave problema. ¿Por qué? Porque viralizan, por algo que yo decía justamente antes, viralizan informaciones porque me la mandó mi mejor amigo o porque me la mandó mi hermano mayor o porque me la compartió mi papá. Y sin chequear, sin analizar la procedencia y la fuente. Y esto es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque afecta directamente la democracia. ¿En qué sentido? Para poder tomar una decisión, uno necesita, cualquier individuo necesita información, conocimiento, es decir, transformar esa información en conocimiento y el conocimiento en capital cultural. Sin conocimiento y capital cultural y con una información endeble, las decisiones que se toman son poco fundamentadas y generalmente erróneas. ¿Qué tiene que ver esto con la democracia? Si no hay buena información, si no hay reflexión, si no hay conocimiento y si no hay capital cultural atado a una buena información, las decisiones que se tomen nunca van a ser pensadas, reflexivas y siempre van a estar basadas en una información de dudosa credibilidad y de dudosa procedencia. Es decir, hay dos conceptos claves que uno tiene que fortalecer en una democracia y en relación a la información, que es la relevancia, es decir, hay informaciones que son relevantes y otras que son desechables, y la confiabilidad. Y estos son los dos conceptos que hay que enseñar tanto a los adolescentes como a los adultos. Si no hay una información basada en una fuente confiable, de una procedencia y autoría autorizada, valga la redundancia, las decisiones que se toman son endebles, poco críticas y la participación también es dudosa. ¿Dónde vimos los mejores ejemplos? En países que han llevado a cabo elecciones presidenciales y donde las informaciones falsas han corrido como el agua. No significa que van a dejar de existir, pero necesitamos fortalecer al ciudadano para que sepa distinguirlas, para que no se quede con el primer link, para que compare, para que chequee y para que analice la procedencia. Esta es la mejor herramienta, esta alfabetización informacional que propone la UNESCO en todo el mundo, es la mejor herramienta para no caer en informaciones dudosas o de procedencias falsas. Bueno, vamos a dividirlo en tres. La del Estado es importantísima, yo diría casi fundamental, y la primera. ¿Por qué? En el caso de los adolescentes, porque las escuelas son públicas. De gestión privada o gestión estatal no importa, son públicas. Y es el lugar donde los chicos tienen que aprender estas competencias. Son competencias que van a necesitar toda la vida. Buscar información, saber cómo utilizarla, cómo analizarla, cómo compararla y cómo formar su propia opinión, no es una competencia que le sirva solo mientras está en la escuela, lo va a necesitar toda la vida. Y es la escuela el lugar donde debe aprenderlo. ¿Por qué? Porque hay grandes sectores de la población que vienen de sectores populares o vulnerables y sus padres de los chicos los chicos han superado el nivel de escolaridad de sus padres. El papá, la mamá a lo mejor tienen primaria completa y el chico está en la secundaria. El único lugar donde puede aprender estas competencias tan importantes de esta nueva alfabetización es la escuela. Y ahí el Estado tiene un rol fundamental. Pero no solamente en la escuela.
El Estado en todo el mundo tiene distintos sectores que tienen que ver con el uso de la información o con garantizar derechos digitales. En la Argentina el Ministerio de Modernización, el ENACOM, es decir, todos los organismos que tienen que ver con la apuesta a una ciudadanía digital también tienen la obligación de no solamente asegurar la conectividad, es decir, que todo el mundo pueda acceder a Internet, sino el uso, la práctica. No solo tenemos que estar pendientes de que en las casas haya conexión a Internet, sino en el uso que esa gente haga de Internet. Y para eso el Estado entonces es el primer actor. El segundo actor son las empresas, por supuesto, porque tienen el compromiso, la obligación, y de hecho lo ejercen, de la ética en la información. Entonces, todas las empresas que manejan o que tienen que ver con la circulación de información, no importa de qué tipo, puede ser una información de ecología, o puede ser una información periodística, o puede ser una información de infancia, o de cualquier otro tema, tienen la obligación para con el ciudadano y con la democracia de ser éticos, de ser honestos, y ellas mismas chequear la información, porque si le estamos pidiendo a los ciudadanos que chequeen, que se informen, que no se queden con el primer link, lo que queremos es que también las empresas chequeen esa información. Y por supuesto, todas las asociaciones civiles tienen que seguir con el mismo criterio, que es apostarle a una información transparente, honesta, ética, que refleje sinceramente su posición, obviamente su posición, pero a través de la ética y la honestidad. Y esto va a ser de la democracia una democracia más fuerte, porque en la medida que los ciudadanos estén informados, pero además sean reflexivos, y basen sus decisiones en una información confiable, gana la propia democracia. Bueno, en mi opinión, las empresas tecnológicas tienen dos grandes desafíos. El primero es en tratar de que los primeros links que aparecen no sean de dudosa confiabilidad, o de nada, de cero confiabilidad. El caso que yo refiero es el caso de una periodista británica, en realidad del diario The Guardian, un prestigioso diario británico, en el que ella contaba que puso en el buscador "sucedió el Holocausto", y el primer link que le arroja el buscador es de un movimiento neonazi que plantea las 10 razones por las que el Holocausto nunca sucedió. Entonces, ella se hace la pregunta en la nota de entendemos, y en eso adhiero, ¿no? Entendemos que las empresas de tecnología cobren por estos primeros lugares de privilegio, pero hay determinados temas que tienen que ver con los derechos humanos o con hechos de la historia comprobados y que tienen que ver con los derechos del humanismo y los derechos humanos, que no deberían ser, ahí no debería entrar la lógica comercial. Entonces, tenemos que pedirles a las empresas tecnológicas que por lo menos los primeros links que aparecen siempre sean los de información autorizada, confiable, respetuosa, que cualquiera que lo utilice lo puede utilizar tranquilamente, porque si esta misma situación que vivió la periodista británica se hubiera dado en una clase donde la docente les dice traigan información del Holocausto y el chico pone la misma pregunta y le salta ese primer link, los estudios internacionales nos dicen que los chicos usan el primer link, corremos el riesgo de que lleve a la clase, copiando y pegando, el primer link de un movimiento neonazi sobre el Holocausto. Entonces, para que no pasen estas cosas, la primera responsabilidad es tratar también ella de chequear la información y que esta información venga de una fuente confiable, autorizada, honesta, ética, respetuosa, transparente. Lo segundo que tenemos que decir es, los algoritmos pueden ayudar, de hecho todos recibimos informaciones que provienen de algoritmos sobre qué libro leer, qué música escuchar, a dónde viajar, esos son algoritmos trabajando para nosotros, digamos, entre comillas. Pero no puede ser que deleguemos en algoritmos la detección de noticias falsas, por lo menos exclusivamente. ¿Por qué? Primero, que los algoritmos son hechos por personas y esas personas también se pueden equivocar. El segundo motivo, para dar un solo ejemplo, es que el algoritmo no reconoce el humor, o la parodia, o la ironía. Entonces, si yo digo de mí misma, claro, sí, yo tengo ojos celestes,
lo estoy diciendo en un tono que todo el mundo, mi interlocutor, se va a dar cuenta que estoy parodiando, ironizando y que soy un poco sarcástica o humorística. Y entonces nadie va a creer que yo tengo ojos celestes. Pero cuando aparece escrito, el algoritmo no detecta que es una parodia y una ironía o es humor, y entonces lo va a declarar como falso, porque yo no tengo ojos celestes. El humor, la parodia y la ironía son fundamentales para una sociedad y también para entender los hechos sociales. ¿Cuántas veces entendemos un hecho de la realidad por el humor? Si le sacamos esa parte porque los algoritmos no lo detectan, la mesa nos va a quedar sin una pata. Entonces, no podemos delegar exclusivamente en algoritmos la detección de noticias falsas o la formación de futuros ciudadanos o de ciudadanos actuales digitales del siglo XXI. Pueden existir esos algoritmos, pero sin una alfabetización informacional para adultos y para adolescentes, esto no funciona. No podemos delegar solamente en programas algo que tiene que ver con la reflexión y el pensamiento crítico.